Campos, propiedades y constructores. Cuando se crean los objetos, el sistema los inicializa con valores predefinidos en sus campos y propiedades. Para inicializarlos con valores diferentes, debes usar métodos constructores. Para definir los campos dentro de la clase, coloca primero el modificador de acceso private. Escribe el tipo de dato de la variable. Asígnale un nombre. El modificador private significa que un objeto no puede acceder a estos campos desde el programa principal. Solo se puede acceder desde miembros de la propia clase. Las propiedades son miembros que van ligados a los campos. Se utilizan cuando un objeto quiere acceder al campo o quiere asignar un valor a un campo. Para ello, se usan las palabras clave get y set. Por ejemplo, escribe el modificador de acceso public. Escribe el tipo de dato. Debe ser igual al tipo de dato del campo. Asigna un nombre referente al campo al que está ligado. Abre llaves y escribe get y set cada uno con llaves. Dentro de las llaves de get, se coloca la variable o expresión de retorno de la propiedad, con la palabra clave return. Generalmente es el campo con cierta lógica. Por ejemplo, que el retorno sea el campo multiplicado por 2. Set. Se coloca el código de asignación cuando un objeto utiliza la propiedad. Generalmente se utiliza una condición para valores permitidos y al final ese valor se asigna al campo con la palabra value. En el siguiente ejemplo se tiene clase pública color, campos privados R, G y B minúscula, propiedades públicas R, G y B mayúscula, cada una con get y set definidas. Se puede observar que en set se valida que ningún campo sobrepase el valor de 255. Después, en el método main, crea un objeto color1 de la clase color. Utiliza las propiedades R, G y B mayúscula para asignar valores a los campos. Asigna valores mayores a 255 en todos los campos. Por último, utiliza la propiedad get para imprimir en pantalla los resultados. Ejecuta el programa para corroborar que los resultados son 255, 255 y 255, debido a la validación. Ahora, cambia las asignaciones a los campos por número menores a 255. Vuelve a ejecutar el programa. Observa que ahora aparecen los números que ingresaste. En C# puedes definir las siguientes propiedades. Get solo, propiedades únicamente de lectura, no se declara set. Set solo, propiedades únicamente de escritura. Transparentes, propiedades sin lógica de programación. Las propiedades transparentes son definidas de esta manera. Escribe un modificador de acceso. Escribe el tipo de dato que debe ser igual al tipo de dato del campo. Abre llaves y dentro coloca las palabras clave get, punto y coma, y set, punto y coma. El compilador crea el campo de manera transparente con el fin de simplificar código. Cada que se crea un objeto de cualquier clase, se ejecuta el método constructor. Si este método no está definido, el compilador crea uno vacío. Se puede definir el método constructor que se desee para inicializar campos, propiedades o codificar algún comportamiento del objeto cuando es creado. Su sintaxis es la siguiente. Ingresa public. Escribe el nombre del método constructor que debe ser igual al nombre de la clase. Se abren paréntesis y dentro pueden ir o no parámetros de entrada. Se abren llaves para poner el código. El método constructor se ejecuta una vez se crea el objeto en el programa principal. Por ello, debes definir los parámetros de entrada desde la creación. Por ejemplo, en el programa realiza estos cambios. Crea el método constructor y define los parámetros como red, green y blue. Utiliza los parámetros para asignar a las propiedades de la clase. En el método main, cambia la creación del objeto con los parámetros de entrada. Ten presente lo siguiente. Si ejecutas, obtendrás el mismo resultado que antes, pero el objeto se inicializará con los valores seleccionados. Si en el método constructor asignas campos en lugar de propiedades, el resultado será diferente porque se salta la validación definida en las propiedades. Comprueba estos resultados en el IDE. Existe la opción de definir varios métodos con el mismo nombre dentro de la clase, si estos tienen diferente firma. Por ejemplo, el método f tiene 4 implementaciones, pero todas tienen diferente firma, que considera número de parámetros, tipo de dato de parámetros. Cuando se utiliza el método, el compilador llama al que empate con su firma. Esto se puede utilizar con el método constructor también, al crear diferentes objetos con diferentes inicializadores.
La forma de manipular información en C# siempre va a ser por medio de clases, campos, propiedades, métodos constructores, métodos, etc. Depende de cuál sea el objetivo del software que se requiera desarrollar.